Buenos días, amada Iglesia del Señor. Dios les bendiga. ¿Qué les parece a ustedes todo lo que el Señor está haciendo en medio de todos nosotros? Él es hermoso. ¿Cuántos dicen amén? Los extrañé. Créanme que los extrañé. Y desde aquí quiero enviarle un beso ahí en el corazón a mi padre, que él está ahorita viendo, está disfrutando de todo lo que nosotros aquí en vivo y en directo estamos presenciando. Papi, lo amo mucho, le envío un beso enorme ahí en ese corazón hermoso que usted tiene. Gracias, mami, por tanta fuerza y por tanto valor. Gracias le doy a mi familia, a mis hermanos. Los bendigo y más gracias le doy a Dios por esta familia hermosa y poderosa que nosotros tenemos en Jesucristo. Que de verdad que si no fuera por el amor y la misericordia que tiene Jesucristo por todos nosotros, ¿dónde estuviéramos? ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hace muy poco, todos nosotros como iglesia hemos sido testigos de lo poderoso que puede ser nuestro Dios cuando una generación se propone a vencer sus limitaciones y romper con tantas excusas y venirse a la casa del Señor así tan temprano, ¿verdad? Y buscar de la presencia del Señor. ¿Sabe qué? Mis primeros pasos en el Señor y mi primer amor en el Señor fue de la misma forma, así como ellos hicieron. Esa hambre y esa sed por su presencia fue lo que verdaderamente hizo que yo mirara a mi Señor cara a cara y me pueda ver reflejada en sus ojos. Y de esa forma fue que cuando lo conocí al Señor, porque éramos un grupo de jóvenes que nos reuníamos a buscar la presencia del Señor en ayuno, en oración, en adoración, pasábamos madrugadas y noches enteras buscando de la presencia y de la manifestación del Señor. Nosotros hemos sido testigos y hemos visto cómo el Señor se ha manifestado a través de esa búsqueda. Oriana, me bendijo mucho tu testimonio, porque del mismo modo hice yo. Cuando a nosotros el pastor nos dijo que podíamos ir a la iglesia, que la iglesia estaba abierta, que no teníamos necesidad de pedir permiso para reunirnos. En ese entonces mi pastor era mi tío. Entonces, como que nosotros teníamos esa confianza, pero al mismo tiempo veíamos en él tal autoridad por el testimonio de vida que él representaba para todos nosotros. Entonces, de ese mismo modo fue que nosotros empezamos a conocer al Señor. Él empezó a transformar nuestras vidas y hasta el día de hoy, gracias a esos pasos, sabe que ni por chiste dudamos siquiera en poner un pie atrás. Nosotros seguimos y caminamos al frente con nuestra mirada en alto, poniendo nuestra mirada en el autor y en el consumador de nuestra fe. Amén, que es Jesucristo. El pasado mes de agosto, mi familia y yo tuvimos que atravesar una situación muy, pero muy difícil y demasiado desesperante. Escuchar a un médico que le diga a uno: necesito hablar con todos tus hermanos porque lo que tengo para decirles no es nada agradable. Déjenme decirles que no fue bonito. No se sintió así tan hermoso como uno cree cuando uno está escuchándolo del otro lado, ¿verdad? Fácil es contarlo ahora de este lado del río, como decía la prédica del hermano Marco el anterior domingo. Fácil es predicarlo al otro lado de la orilla, pero lo difícil es atravesar esa tormenta
esa tempestad. Y difícil de verdad escuchar que le dicen a uno: necesito hablar con toda la familia, porque lo que se trata aquí es bastante difícil, es muy grave. Y yo no voy a dejar que el señor Luis salga de este hospital, ponga un pie afuera de este hospital, porque él saliendo de aquí puede sufrir una muerte súbita. Lo que acabamos de encontrar es peor de lo que nosotros nos imaginábamos. Entonces, sabe usted que en ese momento usted no escucha. Usted quisiera que le salgan los versículos y empezar a declarar y empezar a profetizar, pero yo le digo, no sé, yo creo que a usted ya le pasó, pero a mí no me salió ni un solo versículo. A mí se me pasó por la cabeza declarar ni profetizar nada. Mi vida se derrumbó. Verla a mi madre y verla a mi hermana desesperadas, y dije yo, alguien tiene que ponerse firme. No sé por qué extraña razón, generalmente me tocó a mí. Y al mismo tiempo el médico hablaba, y dentro de mí pasó una escena también triste, y una voz que me hizo recuerdo que en un mes de agosto, pero del año 1983, mi padre y su hermana estaban en San Pablo, en el Hospital Alemán Osvaldo Cruz, perdiendo también la vida de su padre. Y ¿saben qué? No les voy a mentir, entré en pánico, que dejé de escucharlo al médico. Lo dejé de escuchar al médico y me aterré y dije, Señor, ¿qué es esto? El Espíritu Santo entonces me habló y me dijo, yo te he traído aquí 40 años después, no para que veas morirse a tu padre. Yo te he traído aquí para que mi nombre sea glorificado a través de la vida de tu padre. Dele por favor un fuerte aplauso al Señor. No es sencillo en esos momentos tratar de entender cuál es la voz del ser humano, la voz de uno, porque uno quiere escuchar lo que uno quiere escuchar, lo que uno anhela escuchar. No es fácil distinguir entre la voz de uno, la voz del enemigo y la voz del Espíritu Santo. Ahí es cuando nosotros tenemos que poner en práctica todo lo que en teoría hemos aprendido. Y gloria sea dada al Señor, porque cuando terminé de escuchar eso, el diagnóstico no fue diferente, pero sí vino una paz en mi corazón. Hicimos la llamada, la videollamada con todos mis hermanos. El médico les explicó lo que estaba sucediendo y se procedió. Lo demás es gloria tras gloria. No puedo decir otra cosa. Muy pronto vamos a tenerlo a papi y a mami aquí con todos nosotros, glorificando el nombre del Señor. Amén. Pero mire usted, yo no fui la única que recibió exactamente esa misma impresión. Miguel, mi hermano, cuando estaban operándolo a papi, me dice, Roxana, ¿sabes qué? Anoche me acordé de que en agosto, también un mes como este, papi estaba aquí en San Pablo, pero él perdió a su papá. Mi abuelo falleció. Y dije yo, wow, Miguel no estaba vivo por si acaso cuando mi abuelo Miguel Antelo Méndez murió. Y le digo yo, vos sabés que esa misma impresión la tuve yo ayer.
Pero Miguel, le digo, la historia no se va a repetir. ¿Y por qué no se va a repetir? ¿Sabe por qué? Porque en esa época quizás mi padre y sus hermanas no conocían de Jesucristo. En esta época, 40 años después, mi padre, su esposa, sus hijos, su familia, conocemos y tenemos a Jesucristo, que es nuestra única esperanza. Amén. En la Biblia encontramos nosotros de que cuando se habla o cuando usted lea en la Biblia que pasó una generación o que una generación nueva empieza, es porque 40 años han pasado. 40 años pasaron para que el Señor nos haga ver de que nosotros no estamos condenados a repetir la misma historia que nuestros padres. Sabe que usted y yo podemos pasar por las mismas situaciones, por las mismas circunstancias que nuestros padres atravesaron, pero la diferencia está en que nosotros no podemos responder de la misma forma que ellos respondieron estando sin Jesucristo. Nosotros tenemos que ser sabios, y aprendí que la sabiduría es sencillamente aplicar los principios que están en la Biblia. Eso es sabiduría. Si usted no hace lo que la palabra del Señor establece, usted, así de sencillo, está siendo un tonto. La sabiduría es aplicar lo que en teoría, lo que yo ahorita le estoy diciendo, es salir allá afuera y aplicarlo en su día a día. Amén. Yo quiero que me ayude, por favor, a orar en esta mañana y entregarle una vez más este tiempo y nuestras vidas al control del Espíritu Santo. Amén. Levante por favor sus manos al cielo. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu glorioso nombre. Te pedimos, Padre, una vez más, que tu reino venga, Señor. Que venga, Señor, a nuestras vidas, que venga, Señor, a nuestras circunstancias, que venga, Señor, a nuestra familia, que venga, Señor, a nuestras casas, a nuestra ciudad, a nuestra nación, Señor. Te pedimos que tu reino sea conocido y sea establecido, Señor, en esta tierra. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú, Señor, nos amaste primero. Tú nos encontraste, Señor. Tú nos limpiaste, nos lavaste, Señor. Nos diste la herencia de la vida eterna, Señor. Nos has entregado, Padre eterno, el don más perfecto, que es tu Espíritu Santo, el cual fluye a través de nosotros para el bien de la humanidad, Señor. Padre, te entregamos nuestra mente, nuestras emociones, Señor. Te entregamos, Señor, y sean sujetos todos ellos, Señor, a tu Santo Espíritu, porque tu Santo Espíritu uno es y hacen uno al Padre con el Hijo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amada iglesia, mientras yo venía de retorno, a mí me gusta siempre escribir lo que el Espíritu Santo me va dictando. Yo aprovecho ahí las alturas para dejarme seducir con la voz del Señor. Y el Señor me decía que nosotros necesitamos una reforma. Nosotros necesitamos una profunda transformación, una profunda reforma. Reforma que, si bien nosotros a lo largo de la historia de la iglesia y de la humanidad, nosotros hemos sido testigos y la conocemos, y nosotros vamos y estudiamos lo que ha venido siendo la historia de la iglesia, la historia del cuerpo de Cristo en la tierra, una vez el principal reformador,
que ha sido nuestro Señor Jesucristo, el principal transformador. Él vino y nos dejó al Consolador, nos dejó al Espíritu Santo para que a través de Él nosotros seamos y podamos ser los embajadores de su reino aquí en la tierra. Nosotros necesitamos ser transformados, primeramente nosotros, para poder transformar. Necesitamos agarrar y tomar cada uno de esos avivamientos que han venido surgiendo en nuestras vidas, en nuestra ciudad y en nuestra nación. Y también en las naciones de la tierra. Tenemos que conocerlos, tenemos que aprovecharlos y tenemos que aprender a transitar a través de todos ellos. Porque la palabra del Señor no es estática. Ella va de aumento en aumento y la revelación cada vez se hace más necesaria. Pero la revelación no para que usted se sorprenda, sino para que usted la lleve por obra y otros sean los que se sorprendan a través de su manera de vivir. Amén. Entonces necesitamos desesperadamente convertir estos tiempos de visitación y de avivamiento en reformas profundas en nuestra nación. Y eso no lo vamos a alcanzar nosotros desde nuestras emociones. No lo vamos a alcanzar prendiéndole un sticker a nuestro vehículo atrás que diga yo soy de Jesucristo o Jesucristo viene pronto. No lo vamos a alcanzar de esa forma, ni tampoco lo vamos a alcanzar compartiendo noticias terroríficas y diciendo Jesucristo viene. ¿Sabe cómo lo vamos a alcanzar? Manifestando y buscando la presencia del Señor todo el tiempo. Si usted no está haciendo eso, le estoy diciendo haciendo. Si usted no está haciendo eso, empiece por favor a analizarse. Así como yo digo, yo aprendo más ahorita que le estoy predicando que sentada ahí escuchando. Cuando a usted le toque vivir lo que ahorita está aprendiendo, ¿sabe qué? Hágalo y hágalo con toda su fuerza, convencida y convencido de que el Espíritu Santo es el que está poniendo el sello sobre esa acción que usted está haciendo y usted va a hacer la diferencia. Amén. Entonces necesitamos entender, amados hermanos, que si vemos al mal que está avanzando a maneras, desorbitantes, es porque aquellos que conocemos la verdad y sabemos hacer el bien, no lo estamos haciendo. Preferimos sentarnos en la comodidad de nuestra cama o en el sillón o en el patio de nuestra casa y compartir las noticias para que sean otros los que oren y sean otros los que se desesperen y sean otros los que busquen la presencia del Señor y sean otros los que se encarguen de transformar la situación o la circunstancia. Al salir de esta reunión, al salir de esta predicación, usted no tiene que salir emocionado. Usted tiene que salir responsable. Usted tiene que salir con un peso sobre sus hombros, sabiendo que si necesita nuestra sociedad, si necesita su familia, si necesita su casa, un cambio, el responsable directo es usted. No es un político, no es un partido político y mucho menos es el gobierno actual de nuestra nación. Los responsables somos cada uno de nosotros. Amén. Necesitamos reformadores. Diga conmigo, nueva generación, nueva unción. Ahora dígalo, nueva generación, nueva unción. Dígalo de nuevo, nueva generación, nueva unción. Amén.
Nosotros hemos visto, les decía yo, a lo largo de la historia de nuestras naciones, cómo el predicar, el ir y predicar la palabra del Señor, el ir a diferentes lugares de nuestra sociedad donde abunda y sobreabunda el pecado, llevando un mensaje, el mensaje de la salvación, el mensaje de la vida eterna, el mensaje de Jesucristo, el Evangelio. Nosotros hemos visto cómo personas y cómo lugares son transformados cuando reciben el mensaje, ¿verdad? La hermana Alison es testigo, ella va a la cárcel, ella junto con el ministerio que tiene nuestra hermana Caterine y su familia, van a la cárcel y ellas predican, ellas oran, ellas hacen lo que les tocó hacer en esa área y vemos, ¿verdad?, los resultados. Podemos ver cómo, aunque sea, sabe que pueden haber miles de mujeres escuchando, pero a Dios le es suficiente con una persona. Con una persona. ¿Sabe que cuando yo entendí eso, que la responsabilidad de la transformación de mi familia y principalmente de mi propia vida no estaba en las manos de mi pastor, no estaba en cuanto la intercesión tenía que orar por mí, no estaba en cuanto mis hijos tenían que honrarme a mí, sino en cuanto yo hacía que Jesucristo sea visto a través de mi vida. ¿Usted ya se preguntó eso? ¿Qué es lo que estuviera haciendo Jesucristo ahora, en esta situación por la que yo estoy viviendo? ¿Cómo Él respondería? ¿Usted alguna vez se preguntó? Pregúntese, porque eso es lo que usted debería de estar haciendo. Diga conmigo: nueva unción, nueva generación, nueva unción. Necesitamos reformadores. ¿Acaso nosotros no hemos escuchado la historia de Martín Lutero? ¿No hemos escuchado la historia de aquel hombre que, aún teniendo él debilidades, el hombre era depresivo? El hombre se echaba al muere y su mujer, que se llamaba Catalina, usted vaya a la historia y lea. Su mujer, que se llamaba Catalina, tras que lo veía deprimido, echado al muere, al hombre, ella se vestía de negro y se le paraba frente al deprimido y le decía: Jesucristo está muerto. Y el hombre se levantaba como podía de la depresión y le decía: ¿cómo podés decir que Jesucristo está muerto? ¿Sabe qué? Eso hacía que el hombre se levante en sus pies. Porque si usted sigue sobando su problema, sigue sobando su dificultad, sigue escuchando la voz de su problema, de su dificultad, de su adversidad, si usted la sigue sobando, usted lo único que está demostrando es que Jesucristo nunca resucitó y que no tiene el poder para que usted se pueda levantar y pueda salir de esa circunstancia. Diga conmigo: nueva unción. El Señor necesita reformadores. Mire al que está al lado y dígale: yo soy ese reformador. Ahora diga conmigo: nueva generación, nueva unción. Vamos a leer lo que dice Romanos 12:2. Dice así: y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestra alma, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Usted y yo no le vamos a causar lástima nunca al Señor. Usted no va a hacer que Dios le responda más rápido porque usted lo esté sorprendiendo al Señor con un mal diagnóstico. Usted no lo va a sorprender al Señor deprimiéndose o echándose al muere. Usted y yo lo vamos a sorprender al Señor cuando nosotros hagamos aquello que Él nos mandó a hacer. Lo vamos a sorprender al Señor cuando nosotros le obedezcamos aún por encima de nuestras dificultades. Cuando usted y yo estemos dispuestos a pagar ese precio, porque eso se llama sacrificio. Y donde hay olor de sacrificio, ahí desciende el poder glorioso de nuestro Dios. Si usted no está dispuesto a pagar ese precio, déjeme decirle que usted va a seguir sumido en su circunstancia. Pero aquí no hay nada de eso, ¿verdad? Aquí habemos transformadores y reformadores. Amén. Amén. Diga conmigo, por favor, nueva generación, nueva unción. Gloria a Dios. A lo largo de toda la historia de la humanidad, nosotros vemos también que ante cierto tipo de necesidad, ante ciertas circunstancias, el Señor necesitó cierto tipo de unción. Pero cuando esa necesidad o esa demanda cambia, entonces el Señor empieza a despertar un nuevo género de unción. Por ejemplo, a Moisés, Dios le dijo en medio de su incapacidad: toma tu vara y llévala frente a Faraón, porque esa vara la voy a convertir en serpiente. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan o no? Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces, cuando el Señor le habla esto a Moisés, le estaba desatando cierto tipo de unción para esa oportunidad. Entonces, el Señor luego le dice a Moisés: agarra la vara y métela en el agua, porque necesito transformar esa agua del río Nilo en sangre. Amén. Luego también el Señor le dijo, cuando estaba Moisés con todo el pueblo atrás y los egipcios que venían a toda tras del pueblo, estaba ese mar de dificultades frente a todos ellos y necesitaban ellos atravesar ese mar para llegar al cumplimiento de sus promesas. Le dijo el Señor a Moisés: levanta la vara y el mar se va a abrir en dos, las aguas se van a partir, a la derecha una columna y a la izquierda otra columna, para que todo el pueblo pueda pasar en seco. ¿Se recuerdan? Estando aún el pueblo en el desierto de Sin, el Señor le habla a Moisés y le dice, ante la demanda de todo el pueblo, porque le estaban exigiendo a Moisés de que tenían sed, ante esa demanda, entonces el Señor le da la orden a Moisés de que golpee con esa vara la peña, porque de la peña iba a brotar agua. Más adelante, el pueblo del Señor había entrado en juicio con el Señor por tanta queja, por tanto lamento. Entonces el Señor le da una nueva orden a Moisés. ¿Qué es lo que le dice el Señor a Moisés? Toma la vara y háblale a la peña. Pero ¿por qué el Señor en esta oportunidad le dice a Moisés: háblale a la peña? ¿Usted ya se preguntó? ¿Se preguntó o no? ¿Estamos aquí? No tenga miedo, no es examen final. Todavía tenemos muchos años más de vida. ¿Por qué cree? El Señor le había dado a Moisés la vara
inicialmente por causa de una incapacidad que tenía Moisés. ¿Cuál era la incapacidad que tenía Moisés? La vara representaba la unción antigua. Lo que usted dijo, hermana Alison, es correcto. Moisés no sabía hablar. Ahora ya Moisés había vivido tanto, ya sabía usar la vara. Era natural para Moisés usar la vara. Y en esta oportunidad el Señor le dice: háblale a la peña. Ahora Dios quería romper con esas limitaciones que tenía Moisés. Ahora ya el Señor quería demostrarle a Moisés que él ya podía hablar. Había sido procesado tanto Moisés que ya no necesitaba la vara. El Señor no le dijo que la bote la vara. Moisés seguía teniendo la vara. Moisés siguió teniendo la vara. La iglesia en los últimos años lastimosamente nos ha condicionado a sus limitaciones. Pero ¿cuántos creen que nosotros tenemos un Dios que no tiene límites? No tiene fronteras. Yo se los puedo asegurar. Él no tiene problemas con el idioma. Él no tiene ningún problema. Él es omnipresente. Él es omnisciente. Él es el Todopoderoso. Mire, la iglesia hasta ahora nos hizo creer de que nosotros teníamos que correr tras de cierto manto de unción para poder ver manifestarse la gloria del Señor, o para poder ver milagros, o para poder escuchar una palabra que nos impacte, algo diferente. La iglesia nos condicionó a que si no avanzaba la tecnología, la iglesia tampoco podía avanzar. A que si no había la psicología, nadie podía resolver sus asuntos emocionales. Pero llegado el momento, el Señor nos dice: ¿qué vara tiene usted en su mano? ¿Qué vara es la que usted tiene en su mano? El Señor no le está pidiendo que usted la bote, que la deseche. Yo no estoy diciendo que lo que hizo la iglesia antes estuvo mal. Diga conmigo: nueva generación, nueva unción. Lo que vivieron mis padres, lo que vivió mi padre, no me condena a mí a repetirlo. Depende de cómo yo responda en el conocimiento que tengo yo de Jesucristo para repetir el mismo final. El final de cada uno de ustedes huele a gloria. Amén. Como sabemos, el problema que tuvo esta historia con Moisés fue que él golpeó la peña y el agua evidentemente brotó. Lo que nos quiere decir que nosotros no podemos confiarnos de que si nosotros vemos que el agua está brotando como un manantial, como un río, nosotros estemos caminando en la dirección correcta. Amén.
Yo les digo, usted va a salir de aquí no emocionado, va a salir de aquí con una carga sobre sus hombros, creyendo de que la responsabilidad máxima de la transformación de su casa, de su familia, de esta ciudad y de nuestra nación pesa sobre sus hombros. Amén. Entonces ha llegado el tiempo, amada iglesia, de reclamar esa nueva unción. Y la iglesia está habilitada y está capacitada para recibirla. Amén. Porque el Señor nos ha habilitado y nos ha capacitado de tal manera que nosotros podemos romper con esas puertas de inaccesibilidad y de incapacidad con la que la iglesia en los últimos años venía atravesando. Nosotros no podemos copiar el modelo anterior, nosotros tenemos que transformarlo para una mayor gloria. El problema está en que obviamos al Espíritu Santo y nos dejamos llevar por lo que está de moda o por lo que estoy sintiendo, que es peor. Dígale al que está a su par, tú tienes la autoridad. Tú tienes el rugido del león de la tribu de Judá. Dígale al que está a su par. Ahora usted diga conmigo, nueva generación, nueva unción. Creo que ha llegado el tiempo de que nosotros tenemos que reevaluarnos. Tenemos nosotros que evaluarnos a nosotros mismos, mirar en la posición en la que nosotros mismos nos encontramos ahora. Yo creo en una generación que está despertando en este tiempo, y usted no porque tenga 80 años o porque lleve 20 y tantos o 30 y tantos años en los caminos del Señor, crea de que ya el Señor lo desechó. En absoluto. Si usted está escuchando este mensaje es porque usted es un reformador. Amén. Entonces necesitamos nosotros entrar en esa nueva generación, entrar en esa nueva unción a la que el Señor nos está empujando en este tiempo. ¿Sabe qué? Me recuerdo que cuando mi esposo y yo asumimos primeramente el liderazgo de los jóvenes en la iglesia donde nosotros servíamos, y después ya cuando el Señor nos trajo a liderar a una nación santa como son ustedes, al pueblo adquirido a precio de sangre, porque todos ustedes lo son. La vieja escuela le enseñaba de que si nosotros asumíamos el liderazgo, teníamos que abandonar la profesión, teníamos que abandonar el trabajo, porque teníamos que servir al Señor tiempo completo. ¿A quién le enseñaron lo mismo? ¿A quién le enseñaron lo mismo? Levante su mano. ¿A quién le enseñaron? ¿Pocos? No, atrévase. ¿A quién le enseñaron lo mismo? A pocos. Bueno, menos mal. Usted no tiene ese peso sobre sus hombros. Pero ¿sabe qué? El Señor nos ha demostrado que cuando Él levanta una nueva generación, cuando Él está hablando de una doble porción, está hablando de una generación que sirve con su trabajo allá afuera y sirve también en el altar aquí adentro. Esa es la doble porción. Y esa es la nueva generación que se está levantando. Esas personas que aún caminando años con el Señor, ahora se dan cuenta de que muchas veces es más fácil predicar aquí que vivir lo que predicamos aquí adentro, allá afuera. Cuando usted no puede decir ni un versículo bíblico y lo que todo mundo es que está mirándolo a usted a ver cómo responde ante determinadas dificultades.
el Señor está levantando una nueva generación con una unción tan poderosa que se atreve a obedecerle a Él y a caminar en fe, aún en las adversidades, aún que su cuenta esté en rojo, aún que le hayan dado un mal diagnóstico. Diga conmigo: nueva generación, nueva unción. Pero ¿por qué será que el Señor le dijo a Moisés: Moisés, tenés que llevar la vara contigo? ¿Por qué cree usted? Usted y yo no tenemos que olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Usted y yo no tenemos no nos podemos permitir avergonzar a la anterior unción. Usted y yo tenemos y hemos sido levantados gracias a las oraciones y a las súplicas de esa anterior unción. Usted y yo tenemos las cicatrices de la anterior unción, pero es tiempo de mirar al frente, de llevar esa misma vara, porque sabe que sus hijos y los míos tienen que ser testigos, así como lo fueron Josué y Caleb. Fueron testigos de cómo Moisés quizás se equivocó, pero aún así el Señor lo siguió respaldando. Nosotros no podemos avergonzar ni sentirnos avergonzados de la anterior unción. Pero ¿qué es lo que nos demuestra todo esto? ¿Sabe qué? Nosotros tenemos que saber y ver que Dios no depende de una vara. Dios no depende de un manto. Dios no depende ni se apoya tampoco en un partido político, ni tampoco se apoya en nuestros gobernantes, menos. Él lo que está esperando es que se levante y se despierte, o que se despierte y se levante, en ese orden, esa nueva generación que esté dispuesto a obedecerle y a caminar en fe, en obediencia, y a hacer aquello que Él manda que nosotros hagamos. Yo no puedo hacer lo que Dios le mandó a hacer a usted, ni tampoco usted puede hacer lo que Dios me mandó a mí hacer. Aquella vara representaba lo que había sucedido en una temporada pasada en la nación de Israel. Y ahora lo que Dios quería de Moisés y demandaba de Moisés era sencillamente su obediencia. No quería que Moisés le recite las oraciones que quizás Abraham recitaba. Él simplemente quería que le obedezca. Diga conmigo: nueva generación, nueva unción. Dios necesita hombres y mujeres como Josué y como Caleb. Personas que se den cuenta que no tenemos que andar corriendo tras del manto ni la vara de otras personas, sino que tenemos que nosotros asumir la responsabilidad de despertar y hacer fluir aquello que el Señor colocó en cada uno de nosotros, porque de eso sí el Señor nos va a demandar y nos va a pedir cuentas. Diga conmigo: nueva generación, nueva unción. Les voy a volver a leer Romanos capítulo 2 y verso 2.
Dice, y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestra alma, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos con lo que la iglesia hasta hoy día ha alcanzado. ¿Sabe qué? Es hermoso ver que el estadio se llena de cristianos para escuchar a ministros que sí estuvieron dispuestos a pagar el precio. ¿Sabe qué? Lo que esos ministros hicieron es lo que usted y yo tendríamos que estar haciendo en medio de nuestra sociedad. El problema es que ¿quiénes están dispuestos a pagar el precio? ¿Quiénes? ¿Quiénes están dispuestos a pagar el precio? Ellos pagaron un precio. Ellos estuvieron dispuestos a pagar un precio. Uno quisiera salirse rajando del proceso. Quisiera que no existiera ese segundo cuando usted tiene que escuchar a su padre despedirse de usted. Usted quisiera que se acabe, que nunca vivir eso. Es fácil. Es fácil ver que otros sí estuvieron dispuestos a pagar el precio. En cierta oportunidad escuché yo al apóstol Ronnie que él había ido, si no me equivoco, a República Dominicana a una campaña de evangelización, no para evangélicos, sino para inconversos. Y en esa oportunidad fue hermoso, fue maravilloso cómo el Señor se movió. Tanto así que cuando él volvió a Costa Rica, dice que lo llamaron por teléfono de un canal muy prestigioso en República Dominicana y le dijeron que querían hacerle una entrevista. Cuenta el apóstol Ronnie que dice que él voló desde Costa Rica hasta República Dominicana para nada más que ser entrevistado por el mejor entrevistador o el mejor, no sé, conductor de un programa de televisión de República Dominicana. Dice que ese presentador le hizo en esa noche una pregunta. Primero, antes de hacerle la pregunta, lo quiso avergonzar y le expuso el pecado de ciertos ministros que habían caído en adulterio y que en esa oportunidad era la noticia de de todas las redes sociales en el ámbito cristiano. Dos predicadores muy conocidos de Norteamérica que habían caído en adulterio, en pecado, y se lo dijo ahí en delante al vivo y en directo en la televisión. Y dice el apóstol que él sintió como que lo quiso avergonzar el hombre. Al final le preguntó: ¿qué van a hacer ustedes los evangélicos con todo eso? ¿Qué creen ustedes que el apóstol le respondió? El apóstol le dijo: mire, Señor, le dijo, usted me está preguntando a mí, ¿qué es lo que nosotros los evangélicos vamos a hacer después de que estos conocidísimos, famosísimos predicadores norteamericanos, porque esos predicadores hacían a través de la televisión milagros, prodigios, aún a los que estaban allá fuera de la televisión, pero habían caído en pecado? Usted me está preguntando a mí, le dice. El apóstol Ronnie dice: a mí me estaba preguntando.
La Biblia, le dice el apóstol, la Biblia es un libro donde está escrita la verdad de Dios. Y en la Biblia el Señor nunca le escondió el pecado a Moisés, nunca le escondió el pecado a David, nunca le escondió el pecado a ninguno de sus ministros. Siempre los expuso. Yo le voy a decir una cosa, le digo. Lo que yo voy a hacer después de esto es hacer aquello que yo he visto hacer, aquel que es mi ejemplo de vida, mi único ejemplo de vida, Jesucristo. Porque Él es el único que fue hombre igual que usted y yo y nunca a nadie le falló. De Él habla la Biblia. A Él es al quien sigo y a Él es al que voy a seguir predicando. No solamente a través de lo que yo le estoy hablando, sino a través de mi testimonio de vida. Nuestro testimonio de vida, amada iglesia, impacta más que cualquier otro mensaje. Somos las cartas vivas, abiertas y expuestas a toda la humanidad. Diga conmigo, nueva generación, nueva unción. No lo escuché. Amén. ¿Qué es lo que usted va a hacer de ahora en adelante con esa nueva unción? ¿Qué es lo que usted está dispuesto a hacer? ¿Va a seguir usted lamentándose por su condición? A Dios no le podemos causar lástima. Yo le quiero dar una buena noticia. En los próximos días se está abriendo una nueva dimensión y una nueva oportunidad para que principalmente nosotras las mujeres podamos cambiarle el color al mes de octubre. El gobierno en cierta oportunidad dijo de que era octubre negro, pero en esta oportunidad el Señor nos está entregando a nosotros, a las mujeres principalmente, una responsabilidad mayúscula y es cambiarle el color a ese mes. No sé, Alison, si irá a ser color rosa. Amén. Octubre rosa. No sé si va a ser rosa, pero el Señor nos está dando, algo habrá visto en las mujeres, algo habrá visto, algo bueno, seguramente a su Hijo Jesucristo. Amén. Algo bueno vio el Señor en la mujer samaritana. Por eso traje, mire mi jarrito. Gracias, Angélica. Cuando yo veo este jarrito, ¿sabe qué? Y cuando usted vea su jarrito, y si usted mujer no tiene su jarroncito todavía, consígalo. ¿Sabe qué? Usted tiene una responsabilidad. Vea la responsabilidad que usted tiene de dar de beber a tanto sediento que hay allá afuera. Vea el jarroncito cada que usted lo vea. Véase usted y la responsabilidad que tiene de llenarse continuamente. Y que cuando a usted la busquen, encuentren esa agua de vida eterna. Amén. Tenemos que hacerlo. Debemos de hacerlo y vamos a hacerlo. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Es un compromiso, no conmigo. Es con nuestras generaciones. Entonces no creamos que ya fue suficiente. Les decía yo que venía en esta mañana a dejarles una doble carga.
porque además de fluir en nuestras habilidades y en nuestras profesiones allá afuera, también tenemos la responsabilidad de venir y servir también aquí en el altar a nuestros hermanos. Amén. Esa es la doble porción. Y se trata no de abandonar una de ellas o de escoger una de las dos, sino se trata de priorizar. Amén. Y eso es lo que la nueva generación, con la nueva unción, va a comenzar a hacer en obediencia. ¿Saben qué? Descubrí que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no depende en nada del cielo. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo depende de lo que usted y yo estemos dispuestos a manifestar nosotros aquí en la tierra. Porque dice que ansiosamente la tierra anhela ver la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que está usted haciendo? Diga: nueva generación, nueva unción. Estamos dentro del, ya yo estoy terminando, estamos dentro de una temporada muy especial dentro del calendario del Señor. Estamos en un mes que representa, creo yo, la antesala y la preparación. Es un ensayo, es una oportunidad que Dios nos da de ensayar cómo es que nosotros estuviéramos preparados si supiéramos que Jesucristo vuelve hoy día o vuelve el próximo mes, mejor dicho. Son 29 días, que ahorita yo les digo por qué día va. Por el día 24, faltan 5 días para que termine este mes. Y es un tiempo de preparación, es un tiempo de introspección, se llama el mes de Elul. Y en la Biblia usted va a encontrar ahí varios versículos donde habla que en esa temporada el rey sale al campo. El campo representa todo lo que no es hacer aquí las cosas, sino allá afuera. El campo es el mundo, ¿verdad? El campo también es el campo de batalla. Cuando los reyes salían al campo, es precisamente cuando usted lee eso en la Biblia, se está refiriendo a esta época. Es cuando el rey se hace accesible. Es cuando nosotros, cuando usted y yo nos podemos acercar, Él está accesible a todos nosotros. Y usted puede acudir a Él y volverse a Él, los que están apartados de Él, volverse a Él, volver a mirarse en su rostro, volverse a mirarse en sus ojos, volver a comprometerse con Él, volverse a comprometer con aquello con lo que Él verdaderamente está comprometido. Amén. Y es la pasión por las almas. Este mes de Elul es muy importante para ese autoanálisis, para volvernos a nuestro primer amor. Dice Apocalipsis 2 del 4 al 5, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Elul es el último tiempo de preparación y es un ensayo de lo que va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la venida de nuestro Señor Jesucristo depende de lo que usted y yo estemos dispuestos a manifestar a la humanidad. Dice Eclesiastés 5 del 8 al 9. Le voy a pedir a Alvarito que se venga por aquí por arriba porque vamos a cerrar con una linda adoración al Señor.
Dice Eclesiastés 5, del 8 al 9, si en tu provincia ves que se oprime a los pobres y que se tuercen el derecho y la justicia, esto no debe asombrarte, porque sobre un alto oficial hay otro más alto, y por encima de ellos hay uno más alto. ¿Y qué provecho saca la tierra de todo esto? ¿Acaso el rey no está en el campo? Nosotros tenemos que salir, amada iglesia, allá afuera en este tiempo, a sentir la misma compasión que sintió nuestro Señor Jesucristo. Sálgase de la comodidad de su lamento y sirva al Señor allá en el campo. Es un tiempo de resoluciones, es un tiempo de reencuentros, es un tiempo de darle la espalda a la conmiseración, a la flojera. Es un tiempo de darle la espalda a las excusas que presentamos delante del Señor para no hacer lo que Él nos mandó a hacer. Usted no lo va a sorprender al Señor diciéndole: ay, me duelen mis rodillas, no puedo. Ay, no es que es demasiado temprano para ir. Es que yo tengo hijos. Es que yo tengo que atender lo uno o lo otro. Usted no lo va a sorprender al Señor. Es que yo estoy enferma del estómago. Usted no lo va a sorprender al Señor con eso, ni le va a causar lástima. Es un tiempo de abandonar todas esas excusas. Cuando usted y yo estemos dispuestos a hacer eso, entonces seremos capaces de mirarlo a Él cara a cara y presentarnos delante de Él. Amén. Esta es nuestra responsabilidad. Se lo pongo aquí para que le taladre. Póngase en pie. Cierre sus ojos. Deje que el Espíritu Santo continúe ministrando su corazón. El único compromiso que usted tiene es continuar en la presencia de Él. No hay nada más importante, créamelo. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón y decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti, mi papá. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Me ama
amaste primero con amor verdadero. Oh, oh, oh. Y mi respuesta es adorarte. Mi respuesta es adorar. Decimos tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Es tu amor, es tu amor, es tu amor. Oh, cuán grande es tu amor. Es tu amor. Es tan bello saber que soy hijo, somos tus hijos, y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es perfecta. Me amaste primero con amor verdadero. Y mi respuesta es adorarte. Te adoramos aquí. Me amaste primero con amor verdadero. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Tu amor nunca falla, tú siempre me encuentras. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Tú eres suficiente para mí. Oh, no hay nada más. Oh, no hay nada más que tú. Oh, tú eres suficiente. Oh, tú eres suficiente para mí. Oh.
que portar tu presencia. Oh, no hay nada más. Yeah. Oh, levantamos tu nombre, te exaltamos. Tu amor nunca fallas. Declaramos tu nombre, te exaltamos aquí. Tú eres el único digno de nuestra adoración, porque tú eres suficiente para mí. Tú eres suficiente para mí. Oh. Amén. Que el Espíritu Santo del Señor, aquel que es la promesa y que habita en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros, continúe ministrando en nuestros corazones y que continúe siendo Él la luz de cada uno de nuestros pasos. Que sea su sabiduría obrando a través de cada una de nuestras acciones y que pueda ser visto y levantado el nombre de Él en alto a través de cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga sus vidas, sus familias, nuestra ciudad y también nuestra nación. Amén. 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 ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor?